Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a Te Cuento un Cuento para que veas, una jornada organizada por la Comisión de Locución en conjunto con la Comisión de Tecnología de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual por la Semana de la Inclusión, en el marco, en el contexto de la Semana por la Inclusión. Mi nombre es Florencia Gencarelli y los voy a estar acompañando durante este programa, en el cual vamos a escuchar 4 relatos en las voces de locutoras de nuestra red, y también vamos a conocer a sus respectivos autores, a quienes escribieron estos relatos, para conocer un poquito más sobre el trasfondo de estos cuentos que tienen como referente a la discapacidad visual. La idea es concientizar, sensibilizar y conocer las vivencias, ¿sí?, y experiencias de quienes lo escribieron, quienes lo redactaron, quienes lo crearon. Durante esta noche vamos a escuchar 4 relatos, como les mencionaba anteriormente. Vamos a comenzar por Un día en mi vida, de la autora Lucía Velázquez. Lucía es una de las integrantes, ¿sí?, que encabeza la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Y este cuento lo vamos a escuchar en la voz de Macarena D'Alessandro, una de nuestras locutoras de la red. Después vamos a continuar con Un guía de 4 patas, cuyo autor es anónimo, y lo va a estar interpretando otra locutora, Brenda Stefani, también integrante de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Luego vamos a continuar con El pequeño niño del bastón, ¿sí?, cuya autoría es de Brenda Stefani y también de Soy la Ciega. También va a estar en la voz de nuestra locutora Macarena D'Alessandro. Y vamos a culminar con Hay que sacarse la ropa interior, este cuento cuyo autor es el presidente de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, José Luis Núñez, y va a estar interpretado por la voz de Brenda Stefani. La idea de este programa, de esta jornada, de este encuentro, es volar a través de la imaginación, viajar a través de estos relatos con todos los sentidos, con el oído, con las vivencias, con lo que se siente, ¿sí? La idea es tratar de pegarnos un viaje, de poder disfrutar y deleitarnos con estas historias, y por supuesto también sensibilizarnos, ¿por qué no? Así que damos inicio a esta jornada denominada Te Cuento un Cuento para que veas. Seguimos en Te Cuento un Cuento para que veas, esta iniciativa organizada y creada por la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, con su comisión de locución en conjunto con la Comisión de Tecnología. Si quieren conocer más y conocer las novedades acerca de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como @reddecomunica11. También nos pueden encontrar en Facebook como Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, y todas nuestras novedades también las pueden ver en nuestro canal de YouTube, Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Si desean tener un contacto más directo, nos pueden escribir un mail, un correo electrónico a reddecomunicadores, con mayúscula estas 2 letras, de B corta, Red de Comunicadores y en mayúscula de B corta, @gmail.com. Reiteramos, Red de Comunicadores de B corta en mayúscula, @gmail.com. Ahora sí, comenzamos a deleitarnos con estos relatos. Comenzamos con Un día en mi vida. Este relato es elaborado por Lucía Velázquez y en esta oportunidad los vamos a escuchar en la voz de la locutora Macarena D'Alessandro. Lo escuchamos. Un día en mi vida. Una cálida mañana me despierto sintiendo el calor del sol en mi ventana. Toda la noche había soñado que mis ojitos cerrados se abrían y un rayito de luz yo distinguía. Fue un sueño, pero algo me decía que sería un día muy hermoso. Entonces me levanté con toda la energía positiva. Mi madre me sirvió el desayuno y estábamos todos desayunando en familia, cuando de repente escucho unas voces que me llamaban continuamente. ¡Vamos a jugar! ¡El día está lindo! Eran mis amigas que querían jugar conmigo. Me sentí muy contenta. Sin dudar salí al patio y comenzamos a jugar a que íbamos a la escuela. Era mi juego favorito.
En ese tiempo mi mayor anhelo era poder asistir a una escuela, ya que todos mis amiguitos y hermanos iban a la escuelita de mi comunidad, pero yo no podía, por causa de que mi dificultad visual me lo impedía. Pero eso no fue jamás un obstáculo para mantener la fe, la ilusión, las ganas y el entusiasmo de estudiar. Siempre mantenía con mucha fuerza la posibilidad de querer superarme y demostrarle a todos, sobre todo a mí misma, que a pesar de ciertas dificultades, podría llegar muy lejos. Todos los días soñaba con tener mis libros y con aprender a cantar las canciones que me enseñaría mi maestra. Mientras jugábamos, me preguntaba dentro de mí, ¿cómo serían mis cuadernos? ¿Cómo podría yo usar correctamente un lápiz? Ya que la única forma que usaba un lápiz era rayando las hojas. ¿Y cómo podré leer los cuentos que mi madre me los lee antes de dormirme? Todas estas preguntas inundaban mi mente día a día. Y pensaba si quizás alguna vez podré realizar mi sueño de ir a la escuela. Las horas pasaban, el día continuaba radiante, los pajarillos entonaban sus dulces cantares. El aroma de las flores en el jardín hacía que el ambiente sea más agradable y yo no quería dejar de jugar a la escuela. Mis amigas ya querían cambiar de juego, pero yo sentía que solo debería pensar en la escuela. En mi corazón algo me decía que algo magnífico estaba por suceder. Minutos más tarde, alguien toca el timbre. Una mujer llega a mi casa, María Manuela Pinillos, una religiosa que vivía en la parroquia de mi barrio. Ha sido el rayo de luz que esperaba hace varios tiempos. Ella me trajo la noticia más importante de mi vida, la cual lograría que cumpla mi propósito y pueda realizar mis sueños. Bueno, pues yo he venido a decirte que quiero ayudarte. Sé que estás con ganas de ir a la escuela como tus amiguitos. En la capital del país hay una escuela para personas ciegas y deficientes visuales. Es decir, podrás ir a estudiar allí sin ningún inconveniente, dijo la mujer con una voz de alegría. Me sentí la niña más feliz del planeta. Aprenderé a leer, a escribir y podré escribirle poemas a mi madre. Allí conocerás el sistema braille, usarás la regreta y el punzón, podrás aprender a manejar la máquina de escribir y lo más importante que tendrás un nuevo ojo, el bastón blanco, que te ayudará a no tropezar por los obstáculos del camino y te ayudará a ser totalmente autónoma. La abracé tan fuerte que en ese abrazo le transmitía toda mi alegría y felicidad. Mi madre, mis hermanos y mis amigos compartían conmigo la misma felicidad y el mismo entusiasmo. Al llegar la noche, ya me comenzaba a preparar para comenzar una vida escolar al día siguiente. También agradecí a Dios, porque sin su voluntad esto no sería posible. Y así llega a su fin un día en mi vida. Lucía S. Ahí pasaba este gran relato, súper interesante, y como todo relato tiene un autor, un creador. En este caso es Lucía Velázquez y nos va a contar más acerca de la experiencia de haber creado este cuento. El cuento que escribí titulado Un día en mi vida lo escribí porque hace unos años me invitaron a un concurso de cuentos destinada a personas ciegas y con baja visión en una biblioteca pública de la provincia de Misiones. Cuando me dieron la consigna, que es justamente esta, un día en mi vida, me puse a pensar en
qué parte de mi vida me gustaría a mí relatar, plasmar por escrito, que quede como inmortalizado en esas líneas escritas. Me costó un poco de trabajo pensar en una, hasta que después dije que esto que voy a escribir, que me parece que a mí es algo que me marcó la vida, que significa para mí algo demasiado importante, decidí escribirlo. También porque en este cuento están personas a quienes quiero mucho y que algunas ya no están, pero que sé que me están guiando desde donde están ahora, y también como una manera de agradecimiento, porque cuando lean el cuento se van a encontrar con una historia que para mí significa muchísimo y también aportó un montón en las cosas que logré hasta hoy. Es por eso que escribí este cuento titulado Un día en mi vida. Le agradecemos a Lucía Velázquez por darnos más detalles, por interesarse y por darnos su testimonio. En segundo lugar, ahora vamos a escuchar otro cuento para seguir viajando, ¿sí?, a través de estos relatos. En esta oportunidad, el cuento es Un guía de 4 patas, cuyo autor es anónimo, pero vamos a escucharlo en la voz de otra de nuestras locutoras, Brenda Estefani. Un guía de 4 patas. Autor anónimo. Lola es una perra labradora de 3 años. Ella es la mascota de la casa. Le encantan las caricias y los juegos, pero Lola es más que una mascota. Es la perra lazarilla de Katy, su dueña. Ser una perra guía es mucho más que ser los ojos de Katy. Implica tener un vínculo muy fuerte entre ellas, de ser una sola entre las dos. Katy es mi mejor amiga, dice Lola. Ella está todo el día conmigo. Me saca a pasear y me da de comer y me deja acompañarle a prácticamente todos lados. De todas maneras, yo también le retribuyo. Le llevo a donde ella me pida y le ayudo a esquivar los obstáculos, como ramas, pozos, personas y todo lo que pueda estorbar su paso. También me gusta marcarle los escalones, las entradas y las salidas. Lo mejor de este gran juego que hacemos juntas es cuando me acomodo en sus pies y me acaricia el lomo. Por supuesto que esto yo no lo hago sola. Mi dueña me da las órdenes y yo las ejecuto. Cuando me pide que camine, me dice "ho", y cuando quiere que pare, me dice "stop". Me pide que gire a la derecha o a la izquierda, que me recueste o que me siente. Es un juego tan divertido. Cuando finalmente llegamos a casa, me saca el arnés que indica que soy una perra guía y vuelvo a ser la mascota de la casa. El proceso de Katy para obtener su perra guía no fue nada fácil. En primer lugar, tuvo que presentarse a distintas entrevistas donde formuló su perfil para solicitar a la perra lazarilla. Después, por otra parte, tenían que seleccionar al cachorro, quien tuvo que pasar por varias etapas de entrenamiento. Y después de 2 años de estar en una casa de familia para su sociabilización, llegó la hora de que Lola conociera a su futura dueña. Durante el periodo de aceptación, Katy entendió que Lola era mucho más que una perra juguetona. Lola se había convertido en parte de su vida. Trabajaban codo a codo o pata a pata, creando un vínculo indestructible. Katy siempre fue una persona independiente. Trabajaba, estudiaba y vivía sola. Pero desde que Lola llegó a su vida, todo cambió. Esa independencia se transformó en confianza, amor y lealtad. Gran relato, conocer un poco más de qué se trata
un perro guía, que el perro guía sea tus ojos, que sea tu compañero. Un increíble relato de un autor anónimo, lamentablemente no podemos tener su testimonio, pero bueno, nos deleitamos con la linda voz de Brenda Estefani. Nosotros continuamos con más relatos en Te cuento un cuento para que veas. Te cuento un cuento para que veas, te cuento un cuento para que imagines, te cuento un cuento para que escuches, te cuento un cuento para que sientas. Todo eso ocurre cuando escuchamos un relato, nos teletransportamos, nos dejamos llevar, nos involucramos. Y eso es la idea, poder viajar a través de estos cuentos que estamos escuchando hoy en esta jornada organizada por la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. En esta oportunidad ahora vamos a escuchar un nuevo relato, El pequeño niño del bastón. Sí, este cuento va a estar interpretado, mejor dicho, por Macarena D'Alessandro nuevamente, y sus autoras son Brenda Estefani y también Soy la Ciega. Así que llegó la hora de deleitarnos con El pequeño niño del bastón. Lo escuchamos. El pequeño niño del bastón. Aquel día parecía normal. El sol había salido con fuerza. Se sentía muy bien, porque había conocido a mucha gente en ese lugar. Estaba lejos de casa, sobre la ruta, mirando cielos, soles y caminos nuevos. Todo indicaba que la experiencia de un viaje igual, pero diferente a la vez, iba llegando a su fin. Ya retornaba al hogar con imágenes de un acento nuevo, un aire nuevo, perdido en la belleza de un paisaje diferente. Al amanecer del día siguiente, cuando apenas pudo sentir, por sus mejillas corrían lágrimas de angustia y desesperación. No estoy soñando, es real. Al abrir los ojos, no sintió el movimiento. Creía que solo seguía dormido. ¿Estaba imaginando o se fue la luz? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es por la lluvia? Se había dado cuenta de todo. No entiendo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no puedo ver nada? Y sí, efectivamente, eso ocurrió después de esa tarde llena de luz. Las sombras se apoderaron de sus ojos. Sentía que no tenía opción, que todo estaba perdido y no volvería a ser lo mismo. Los días y los meses pasaban y cada vez eran peores, porque él se dedicaba a viajar y a escribir. Sus escritos eran muy famosos y la gente lo conocía, pero desde aquella mañana no volvió a escribir. Y llegó un día en que sintió nuevas fuerzas. Nunca imaginó que algo así le sucedería, que un día cualquiera se animaría a salir de su casa, al menos para sentir el sol. Y entonces escuchó algo. Se asimilaba al segundero de un reloj, pero sonaba con mucha más fuerza. Se acercaba cada vez más y más, y eso le llamaba en demasía la atención. Y llegó hasta él, chocando contra el suelo. Era un pequeño niño que en su mano traía un objeto extraño. ¿Qué cosa sería eso? ¿Un bastón?, había dicho. Y el niño comenzó a hablarle de él, de cómo un niño ciego igual podía recorrer la ciudad con el bastón, de cómo soñaba con recorrer el mundo así como él, así como el hombre lo había hecho alguna vez. Pero el hombre no creía en nada de lo que decía. Un elemento así no puede servir a nadie, lo afrontó. Pero igual, el niño pasaba por su casa todos los días y aquel sonido le molestaba, ya que en secreto le pesaba pensar que no podría hacerlo, que ese simple elemento bastaría para salir de su encierro. Se rehusaba a saber de él, se excusaba diciendo que la gente se reiría y que el niño no podría hablar en serio.
Y ese niño, persistente, insistía todos los días en hablar con él para hacerle entender que no era así como pensaba y se lo probaría. Vamos a dar un paseo, que ya se dará cuenta de que no todo está perdido. Mire, si acepta dar un paseo conmigo y no se cae, le enseñaré a usar el bastón. Y si sucede lo contrario, no volverá a saber de mí. ¿Es un trato? Aceptó el desafío, solo para que el niño ya no molestara. Un raspón dolería menos que el peso que carga en la mente todos los días. Lo tomó del hombro con cierta desconfianza al principio, pero caminando por el vecindario, se fijó que en el trayecto el pequeño iba sorteando obstáculos y él se daba cuenta de que realmente es cierto que este elemento sí servía para algo, esquivando carteles y adelantando escalones. En un par de manzanas fue el viaje más especial que le había tocado hacer. Al final dieron una vuelta y regresaron hasta la casa, y ya no estaba tan preocupado por pagar su apuesta como antes. Y así el niño de a poco le enseñó cómo controlarlo, la forma de orientarse, y empezó a recapacitar el hombre. Luego de un tiempo, su ánimo volvió otra vez y sintió que se había ganado un amigo. Aquella herramienta que alguna vez le pareció inútil, hoy le abrió las puertas para volver a su trajín de siempre, a sus viajes, y hasta volvió a escribir sobre nuevas experiencias, nuevos sonidos y nuevos aprecios. Del niño del bastón no supo más nada, pero no hay día en que no lo recuerde, ya que gracias a él logró tener una nueva vida. Zoila Ciega. Ahí pasaba este gran relato. Como decíamos, cada relato tiene su autor que nos cuenta su experiencia. En este caso, escuchamos al autor respectivo de este cuento, de este relato, que es Brenda Estefani. Hola, yo soy Brenda Estefani y escribí el cuento El pequeño niño del bastón por una razón un poco particular. Me invitaron a participar de un concurso de cuentos, pero yo no soy escritora. Aunque no quería participar en un inicio, tuve un sueño que me inspiró a hacerlo. Yo había perdido la vista un año atrás de ese concurso y me sentía un poco agobiada con toda la adaptación que tenía que hacer y con aprender de nuevo a usar el bastón. Yo tenía baja visión y ya más o menos no sabía usar, no tenía ese rechazo al bastón y según cómo me veían también las personas, que siempre que tienes un bastón te preguntan cosas o te hablan o te dicen más cosas porque es llamativo. Entonces tuve un sueño con un niño en donde, el niño me decía que todo iba a estar bien, que no me preocupara, que yo tenía que ser fuerte, y fue un poco conmovedor eso. Entonces, en base a ese sueño, escribí el cuento El pequeño niño del bastón, un poco reflejando la situación de perder de repente la vista, que son cosas que uno no se espera que suceda, pero suceden y hay que pasar por ese proceso de duelo, y aproveché y plasmé toda esa sensación de angustia y también de felicidad al aprender a usar una herramienta nueva, aprendiendo a usar el bastón blanco y un poco pensando en ese niño en el sueño. Y de verdad espero que les agrade. A mí me emociona mucho que otra persona lo haya interpretado. Me pone muy contenta que la compañera de la red, Macarena D'Alessandro, lo haya podido leer. Espero que les guste. Le agradecemos a Brenda por su testimonio y a Macarena por interpretar con su voz este cuento. Y culminamos con el último relato, Hay que sacarse la ropa interior,
Este relato fue creado por José Luis Núñez, presidente de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, y está interpretado en la voz de Brenda Estefani. Lo escuchamos. Hay que sacarse la ropa interior. Por José Luis Núñez. Roberto no era un hombre muy despabilado para los juegos de seducción. Es más, no tenía la habilidad de sospechar ni siquiera las intenciones de las mujeres que se cruzaban en su vida. Nunca encontraba el momento justo para iniciar una charla romántica o robar ese beso que florece únicamente en la penumbra. Jamás pudo entender que las mujeres más osadas, que eran las que le gustaban a él, no andaban con tantos rodeos. Solo una vez te invitaban a compartir el néctar del placer, y si no era en ese momento, no sería nunca más. Era una noche muy calurosa en la ciudad de las plazas y parques. El reloj transpiraba las 0 horas del 10 de enero. De acuerdo con lo planificado con sus amigos, un truco y unas cervecitas bien frías hacía que Roberto plegara su bastón blanco y subiera al trotecito las escaleras para llegar al departamento de Juan, que era el refugio de tantas noches de insomnio y penas de amor de este grupete de ganadores de causas perdidas. Parecía que sus pies sobrevolaban los escalones, tal vez fuera para huir del agobiante calor o para beberse rápidamente las cervecitas. Percibía mucho silencio en el pasillo. Una vez frente a la puerta, tocó el timbre presurosamente, pero nadie salió a su encuentro. Él, que siempre pensaba mal de las personas, aunque éstas actuaran con la mejor voluntad, soltó al aire una serie de insultos a sus amigos. Claro, estos tuvieron algo mejor para hacer y ni siquiera me llamaron. Ya me va a tocar a mí tener algo más interesante que jugar a las cartitas o hablar del pasado, y se los voy a contar con lujo de detalles para que revienten. Desplegó su bastón, sacó del bolsillo un cigarrillo, lo encendió, tiró la primera bocanada al aire y rezongó en voz baja: «Listo, mejor me voy». Cuando puso el pie en el primer escalón, escuchó que se abría suavemente la ventana de la vecina de Juan. Pensó mientras pitaba fuertemente: «Ah, ahora esta también se va a burlar de mí, pero la voy a mandar a freír churros». Vanessa, con una voz muy cautivante, lo saludó. «Hola, ¿estás buscando a los chicos?» «Sí, pero no están. Quedamos en juntarnos hoy, pero no sé qué les pasó. Yo los vi que se fueron temprano y bajaron muy sonrientes. Ah, no me avisaron nada los muy turros, y yo me vengo con este calor hasta acá. Pero bueno, mejor me voy». «Espera, ¿no querés venir a tomar algo fresco?» Roberto, que solo estaba acostumbrado al rechazo constante de las hechizadoras de corazones, se quedó descolocado por la invitación. «Sí», dijo, mientras tocaba la colilla del cigarrillo para comprobar que no estaba imaginando, como siempre, un hipotético encuentro con una mujer. Le dio la última pitada, quitó los pies de las escaleras y giró hacia el departamento de Vanessa. Ella abrió la puerta y lo saludó con un beso. Le ofreció su brazo para que se tomara de él y le indicó dónde estaban los sillones. Volvió a plegar el bastón. Se sentó despacio como para saber hasta dónde debía bajar su cuerpo, y ya sentado, recostó su espalda y acarició el suave terciopelo que cubría el reposabrazos. Si bien él era ciego, podía distinguir que la luz del departamento estaba apagada y que había una luminosidad muy tenue que provenía de las ventanas que daban a la calle. Sonrió cuando notó que ella estaba escuchando a Virus, Amor Descartable. Vanessa se sentó en el sillón que estaba en el frente.
Deslizó sus manos sobre la cara para quitarse el flequillo que cubría sus ojos. Suspiró pícaramente y le preguntó: ¿Querés tomar una cervecita que tengo bien fría en el freezer? Roberto, sin dejar de desconfiar de la buena suerte que estaba teniendo, dijo: Sí, ¿puedo encender un cigarrillo? Le contestó que sí, mientras se levantaba y soltaba una dulce brisa perfumada que se agitaba desde su paradisíaca geografía. Caminaba con pasos de ninfa deslumbrante hacia la cocina y susurraba la canción de Virus que, como un canto de ultramar, cubría todo el lugar. Roberto apretaba con fuerza sus labios y parecía que masticaba el cigarrillo sin poder creer lo que le estaba sucediendo. ¿Esta será mi noche? Su pensamiento fue interrumpido por el sonido de los pasos y de la botella que se posaba sobre la pequeña mesa que estaba delante de sus pies, como si la vida lo invitara a saborear de un rato de seducción. En un acto de falsa caballerosidad, extendió sus manos, tomó la botella con una mano, mientras con la otra buscaba el destapador. Un rayo de fuego atravesó todo su cuerpo, mientras en el recorrido se encontró con unos largos y delgados dedos que lo alcanzaban. Como haciendo que quería sujetarlos con fuerza, recorrió cada uno de ellos hasta llegar a una pequeña muñeca cubierta con muchos lazos de destinos inciertos. Sintió como ella sonreía y apretaba sus dedos contra los de él. Vanessa tomó los vasos y sirvió la cerveza despacio, como deteniendo el tiempo con su mirada. Roberto, que nunca sabía cómo iniciar una conversación seductora, dejó que fuera ella quien lo hiciera, mientras convertía la bebida en un dulce néctar por el contacto con sus manos. Ella le preguntó: ¿te gusta la música? No solo que me encanta, sino que fuimos con los chicos a verlos en el estadio de obras sanitarias el otro finde, y Federico estuvo majestuoso esa noche. ¡Qué genial eso! Esta es mi canción favorita. Extendió su mano y con un sonido envolvente empezó a sonar Pecado para dos. Mientras sonaba la canción, Roberto no podía dejar de intentar descifrar las pistas que sus sentidos le proporcionaba para vislumbrar la desnudez de tan cautivante mujer. Ella le contó que en las noches de tanto calor le gustaba estar con ropa bien cómoda, una pollerita y una musculosa. Tal vez por el calor, Roberto bebía cada vez más rápido la cerveza. Vanessa, como una sirena que se eleva de entre las olas, se puso de pie, detuvo la canción, quitó el CD, tomó otro de entre la pila de discos compactos y, como para despertar la sexualidad de Roberto, apretó play y Federico Moura, como en un grito de guerra, anunció: «Hay que sacarse la ropa interior». Pasaba Brenda con su linda voz interpretando Hay que sacarse la ropa interior, y ahora llegó el turno de escucharlo a él, a José Luis Núñez, su autor, contando más detalles acerca de la creación de este cuento. Hola, mi nombre es José Luis Núñez, soy el autor de Hay que sacarse la ropa interior. El título del cuento es en homenaje a una canción de una banda de mi ciudad que quiero muchísimo, la ciudad de La Plata, y la banda es Virus, y ese nombre es de una de las canciones. El texto tiene como varias propuestas. Una, la de indagar acerca de cómo las personas con discapacidad percibimos los entornos, las personas, y cómo también, a pesar de no ver, intentamos interpretar, deducir aquellas cuestiones que son muy visuales, ¿no? Como por ejemplo la sensualidad, un juego maravilloso
donde la vista juega un papel muy importante, y en este caso nosotros y nosotras, al ser personas con discapacidad visual, no tenemos la posibilidad de jugar con esa regla que tiene que ver con el ver, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que intentar comprender, descifrar, interpretar lo que está ocurriendo con el resto de los sentidos. Y al mismo tiempo también trata como de informar acerca de, bueno, los elementos, los dispositivos que usamos las personas con discapacidad visual para movernos, para desplazarnos, y también los modos de interactuar con nosotros, como darnos la información precisa o cómo guiarnos en determinadas situaciones. En líneas generales, esa es la idea del texto. Y dejar en claro también esta cuestión, ¿no? Que si bien la sensualidad y la sexualidad tienen, el erotismo también, ¿por qué no?, tienen un juego visual, nosotros podemos formar parte de ese juego con la utilización del resto de nuestro sentido, ¿no? Ya que somos seres multisensoriales, no solamente con un solo sentido, el de la vista. Entonces también invita a dejar en claro eso. Agradecemos a José Luis Núñez por su testimonio, por su experiencia, por contar su experiencia. Es importante conocer a todos los ejes, ¿no?, de estos relatos, desde quienes ponen su voz, quienes ponen sus efectos para que quede radiofónico, ¿sí?, que quede ameno al oído, y también quienes los escriben, quienes son sus respectivos autores, ¿sí? Es todo un trabajo que tiene muchas piezas, ¿sí?, que tiene muchas personas, una cadena de elaboración, y está muy interesante, es muy interesante tenerlos hoy en este programa. Espero que hayan disfrutado de todos los relatos, que se hayan podido transportar, que hayan podido imaginar, viajar, escuchar, pasarlo súper lindo, y concientizar. La idea es concientizar, sensibilizar acerca de esta temática. Esta semana es la Semana por la Inclusión, y nosotros desde la Comisión de Locución, en conjunto con la Comisión de Tecnología de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, iniciamos y elaboramos esta jornada para que a través de nuestras voces, de nuestros relatos, podamos concientizar, ¿sí?, acerca de esta temática que es tan relevante. Mi nombre es Florencia Gencarelli. Fue un placer acompañarnos en este programa, en esta jornada denominada Te cuento un cuento para que veas.